Iniciar con la presentación del ingeniero Franklin Raúl Antesana Medina. Él es docente de la UPEA, ingeniero electricista con 15 años de experiencia en proyectos eléctricos en baja tensión, electrificación rural y pruebas SAT en subestaciones eléctricas. Actualmente se desempeña como docente en la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Pública del Alto, donde comparte su experiencia profesional con nuevas generaciones de ingenieros. En paralelo, trabaja como consultor independiente en proyectos eléctricos, participando en la planificación y ejecución de instalaciones y sistemas de distribución. Además, ejerce labores de voluntariado como presidente del capítulo profesional IEEE CAS Bolivia, promoviendo actividades de desarrollo y cooperación técnica en el campo de la ingeniería eléctrica. Ingeniero, ¿se encuentra presente? Aló, buenas tardes, Elisa, ¿se me escucha? Sí, ingeniero, se le escucha muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Listo, ingeniero, ¿puede usted iniciar su ponencia? Le doy el pase. Bueno, de principio, muy buenas tardes. Aquí, bueno, queriendo contarles más que una charla técnica, una experiencia que se lleva aquí aquí en Bolivia, en lo que es la Universidad Pública del Alto, especialmente, ¿no? En la carrera que es la carrera de Ingeniería Eléctrica, ¿no? Entonces, como título, yo le puse del ETCAD y DirectCAD, una innovación digital en la formación de nuevos ingenieros electricistas, ¿ya? Eso a razón de que nosotros adquirimos más o menos como hace 3 años estos softwares para el tema de laboratorios. Podríamos decir que son laboratorios digitales en el tema de lo que es líneas de transmisión y redes de distribución. ¿Eh? Eso para formar lo que son estudiantes que están ahorita en pregrado, para que en un futuro muy cercano puedan ejercer su profesión como ingenieros electricistas, ¿no? Entonces, eh, voy avanzando un poquito en las diapositivas. Aquí les presento los softwares pioneros o que son parte de lo que es ABC Ingenierías, el DLTCAD y el DIRECAD, que son innovaciones digitales en la formación de ingenieros. ¿Por qué hago énfasis en la formación de ingenieros? Porque generalmente nosotros en clases lo que hacemos es esto, ¿no? Enseñar a los estudiantes cómo es el cálculo de una flecha o cómo hacemos un cálculo de un flujo de potencia. Entonces los estudiantes quedan netamente en números, podríamos decir, ¿no? Y no en el tema de una evaluación a nivel de ingeniería, ¿ya? Lo que se quiere o lo que quiero plasmar o demostrar en esta charla es que nosotros podemos pasar de esto a un aspecto mucho más ideal en la formación de ingenieros electricistas, ¿ya? Entonces, queremos pasar, por ejemplo, el desafío, ¿no? Un desafío de llevar la teoría a algo práctico, ¿no? Generalmente, como les decía, en las materias que son líneas de transmisión o de distribución, siempre nos enfocan en ecuaciones que son parte fundamental de nuestra formación, pero al final no llevamos esa formación a un nivel práctico, ¿ya? Y lo que se quiere ahora es demostrar ese nivel práctico, ¿no? Entonces, hay una pregunta clave. Por ejemplo, miren, en la parte izquierda tenemos lo que son, tenemos un libro que está lleno de ecuaciones para hacer cálculos mecánicos en líneas de transmisión, ¿no? Ese libro tiene integral, tiene derivadas, tiene ecuaciones diferenciales y demás, ¿no? Entonces, lo que queremos es, o la pregunta del millón es, ¿cómo cortamos esa brecha? ¿Cómo logramos que un estudiante no solo resuelva la ecuación de una catenaria, sino que entienda su impacto en el diseño de una línea de transmisión? ¿Ya? Eh, por ejemplo, yo le puedo decir al estudiante, quiero que me diseñes una línea de transmisión
en la cual esa línea de transmisión pueda resistir, no sé, tal vez un huracán o tal vez hasta un terremoto, ¿ya? O que no solo calcule corrientes en el tema de redes de distribución, sino que también calcule flujos de potencia, caídas de tensión o haga proyecciones de la demanda, ¿ya? Entonces, la respuesta es no eliminar la teoría, sino complementar y potenciar esa teoría con lo que es la tecnología. Y esa tecnología es los productos que nos presenta en el tema de software ABC Ingeniería, ¿no? Entonces, lo que yo quiero demostrar es que no solamente hay una etapa de teoría, ¿ya?, en la formación de estudiantes de pregrado. Esos estudiantes de pregrado también pueden tener una formación que es complementaria a la teoría y que potencia sus habilidades, ya sea en el tema de líneas de transmisión y en redes de transmisión o en redes de distribución, ¿ya? Entonces, aquí hay un concepto fundamental. ¿Cómo podemos llevar los proyectos mecánicos y complementar sus proyectos con software? Y uno de esos es el famoso programa y el que es el pionero, el DLTK, ¿no? Entonces, aquí presentamos la solución de cómo nosotros establecemos proyectos o establecemos la teoría, ¿ya?, en proyectos reales, ¿ya? Eh, y la implementación en, como nosotros le decimos aquí en Bolivia o en mi universidad, laboratorios digitales, ¿no? Entonces, uno de esos son lo que son el programa del ETCAD, que nos sirve para hacer cálculo mecánico en líneas de transmisión, también en media, en alta tensión y en extra alta tensión, ¿ya? También tenemos lo que es el DirectCAD, que nos ayuda a hacer análisis de redes de distribución, tanto en flujos de potencia, caídas de tensión, optimización de conductores y demás, ¿ya? Entonces, los objetivos en esta presentación o visualización es mostrar el poder del DLTCAD para visualizar y calcular problemas complejos en líneas de transmisión, ¿ya? Otro objetivo es demostrar cómo DirectCAD optimiza el diseño de redes de distribución. Y después hay un tercer objetivo, es compartir el impacto de estas herramientas en el tema de aprendizaje de nuestros estudiantes. En esencial, lo que es la carrera de ingeniería eléctrica, ¿ya? Eh, Me voy un poquito siempre al tema de la teoría, donde nosotros, por ejemplo, siempre nos muestran, por ejemplo, los profesores de la asignatura, eh, nos muestran el comportamiento de lo que es una catenaria, ¿no? Y esa catenaria está en función a, podríamos decir, a lo que es una cadena colgante, ¿no? Ahí se forma la catenaria. Después nos muestran, por ejemplo, los efectos, ¿no? O la ecuación de la catenaria, ¿no? Esta ecuación. Después, también sabemos nosotros como ingenieros electricistas que esa catenaria no está en el vacío, tiene algunos aspectos o algunas fuerzas que van influenciando en esa catenaria. Entre esas, por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, el peso propio del conductor. Imagínense, ese conductor, aparte de su peso propio, tiene hielo, o sea, tiene otro peso adicional. También hay otros factores adicionales que pueden ser el viento y demás, ¿no? Entonces, en esencial, este sería el comportamiento casi real de una catenaria de dos estructuras, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos en teoría, ¿ya? Aprendemos a resolver esas ecuaciones, pero imagínense si tenemos un problema mucho más grande, un problema, no sé, de 100 vanos. Entonces, nosotros difícilmente podríamos resolver esa situación o, bueno, se podría resolver, perdón, pero nos llevaría mucho tiempo. Para eso existe lo que yo llamo las herramientas digitales, ¿no? Imagínense ahora, hablamos un poquito de la interfaz de DLTCAD, cómo nosotros como profesores mostramos a los estudiantes el interfaz.
¿ya? Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es mostrarles el aspecto de cómo podemos hacer el tema de topografía, ¿ya? El tema netamente lo hacemos en escritorio. Al tratarse de herramientas digitales, netamente lo hacemos en el escritorio, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, un archivo que es una extracción de lo que es un archivo de Google Earth, ¿no? Donde yo puedo establecer dos puntos, dos vértices, y en el Google Earth puedo establecer el perfil longitudinal de esa recta, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es demostrar al estudiante que con las herramientas digitales podemos recrear ese perfil longitudinal, ¿no? Entonces, lo interesante en el DLTCAD, o lo hermoso, o lo apasionante que yo considero es que uno puede hacer diseños en línea, ayudándose de Google Earth, por ejemplo, y poder establecer perfiles longitudinales y demás, porque el software es tan amigable que no solo utiliza archivos de Google Earth, sino archivos en AutoCAD, archivos en texto y demás, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es mostrar al estudiante esas facilidades, ¿no? En el tema de topografía. También integra el DLTCAD una gran base de datos, ¿ya? De estructuras en alta tensión, en media tensión, donde el estudiante puede hacer análisis no solamente, por ejemplo, de estructuras de alineamiento, sino se puede ver estructuras de anclaje, estructuras angulares, y la relación que implica eso al colocar una estructura para hacer un cálculo mecánico, ¿ya? También otro aspecto que hay que destacar es que tiene una gran base de datos, ya sea de conductores desnudos, conductores aislados, conductores semi-aislados, conductores aislados. También tiene conductores para hilos de guardia, que son los conductores OPG doble, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a poder ser un poquito más realistas en el tema de simulación o en el tema de aprendizaje, ¿no? Entonces, miren, aquí está la ruta que se creó como muestra para el estudiante, y aquí está la simulación de esa ruta. Si ustedes se dan cuenta, el programa nos ayuda a simular lo mismo, ¿no? O sea, es un espejo que estamos usando en el software del ETCAD, ¿no? Entonces, el programa nos ayuda a entender, por ejemplo, las variaciones que hay de altura para después ir colocando el tema de estructuras, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos cómo es el comportamiento de la catenaria para diferentes tipos de hipótesis, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la hipótesis EDS, que es la tensión de carga del conductor, normalmente que soporta diariamente, ¿no? Entonces, el estudiante puede ver eso, pero ¿qué pasa si al estudiante le digo, a ver, cambiaremos la hipótesis, le pondremos, por ejemplo, no sé, una hipótesis de máximo viento? ¿Cómo se comporta la catenaria? Entonces el estudiante ve y hay otro cálculo que se ha hecho, pero es un cálculo que se refleja visualmente. Entonces el estudiante ya tiene un poco más de interés en el análisis de diseño de líneas de transmisión, porque no solamente no está mirando números, sino también está le está entrando visualmente cómo es el comportamiento. Por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo, un ejemplo de hipótesis de mínima temperatura, ¿no? Donde también hay una variación de, de la catenaria, y también tenemos una hipótesis de máxima flecha. Entonces, lo que quiero expresar ahora es por qué ese cable no está en un vacío, sino está afectado por diferentes parámetros, ¿no? Esos parámetros son viento, hielo, temperatura, y eso depende mucho de la región. Por ejemplo, aquí en Bolivia tenemos diferentes tipos de regiones. Uno está, por ejemplo, la zona andina,
donde las temperaturas son bajas, tenemos la zona valle, donde las temperaturas podríamos decir que son medias, entre 30 grados, y la zona llano, ¿no? Donde las temperaturas pueden estar alrededor de 40 grados centígrados, ¿no? Entonces, esos aspectos nos ayudan a entender el tema de cálculo mecánico en líneas de transmisión. Eh, Voy a hacer un ejemplo práctico, por ejemplo, un ejemplo que nosotros planteamos a los estudiantes en el tema de la utilización de la herramienta o del laboratorio virtual. Por ejemplo, aquí en esta parte eh, tenemos lo que es una central fotovoltaica, ¿ya? Y lo que se pide al estudiante es que realice una línea de transmisión para poder hacer la interconexión en esta subestación, ¿ya? Entonces, lo que hace el estudiante es establecer algunos puntos que nosotros llamamos vértices, ¿ya? Y eso lo hace a través de otra herramienta que es el Google Earth, ¿ya? Entonces, les voy a permitir un momentito salir de la presentación para ver, para que me puedan entender y puedan ver lo fascinante o lo simple que es hacer ese análisis. Por ejemplo, miren, aquí tenemos una central fotovoltaica que está planteada en un, o se plantea al estudiante, ¿no? Es el diseño de una central fotovoltaica, puede ser 50, 100 megas, ¿no? Y lo que se le pide al estudiante es que pueda hacer la interconexión de esta central fotovoltaica al sistema mediante una subestación, ¿no? Aquí está la subestación. Entonces, hay un flujo de trabajo que se sigue en el DLTCAD y que todos los estudiantes, eh, bueno, es un flujo de trabajo básico que se les va indicando, ¿no? Después, a medida de ellos que van aprendiendo, van teniendo más habilidad, van haciendo un poquito más de investigación. Entonces, eso es lo que quiero demostrarles un poquito ahora. Por ejemplo, este es el ejemplo o el ejercicio que se les da a los estudiantes. Los estudiantes abren lo que es el software, el DLTCAD, ¿no? Y pueden cargar la topografía del terreno, ¿ya? Eh, eh, Aquí, como les comentaba más antes, el programa tiene hartas opciones para cargar topografías en terreno. Por ejemplo, yo voy a usar lo que es el Google Earth, ¿ya? Y voy a importar lo que son los vértices, ¿no? El estudiante entiende eso, ¿no? Que cada punto o se necesita vértices para realizar lo que es el alineamiento o la distribución de una línea de transmisión. Entonces, esos vértices que les mostré en el Google Earth, se los carga al programa, al DLTCAD, y uno le dice aplicar y esos puntos se importan directamente, ¿no? Y uno le dice que realice un trazo automático, ¿ya? Y se realiza el trazo automático, ¿no? Miren, aquí está el trazo automático. Y después uno también le dice eh, que realice el perfil longitudinal, ¿no? Y el programa realiza el perfil longitudinal. Pero ahorita está como un diente de sierra y al estudiante le decimos, puedes cambiar eso, se puede modificar eso. Y el estudiante entiende y va a las opciones que tiene el programa. Y podemos cambiar ese perfil longitudinal y atenuarlo un poquito más visible, ¿no? Entonces le decimos leer los puntos de lo que es el Google Earth, hace una lectura de los puntos, nos vamos al perfil longitudinal y cambia el perfil longitudinal, ¿no? Y este perfil es mucho más realista a lo que nos muestra el Google Earth, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo decirle que me muestre el perfil longitudinal, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es llegar a este perfil. Y si le damos un poquito de escala, se darán cuenta que ha cambiado el perfil, ¿no? Otra cosa importante es que también les comentaba, es que el programa tiene una base de datos, ¿no? Tiene base de datos de estructura,
donde, por ejemplo, nosotros podemos cargar estructuras de diferentes países, ¿no? Que pueden ser, para nuestro caso, la CRE es la base de datos que tiene, o podemos cargar algunas bases de datos de estructuras genéricas. Por ejemplo, este de alta tensión es son estructuras genéricas, ¿no? Y ahí tenemos. Y hay cosas tan fascinantes que, bueno, yo me sorprendo, por ejemplo, se puede filtrar por nivel de tensión. Yo le puedo decir que me filtre estructuras en 230, ¿no? Y ahí tengo las estructuras en 230. Le puedo decir guardar, me voy a datos del proyecto, en estructuras de alta tensión, yo le digo que depure algunos elementos o depure los elementos que están ahí, le digo que agregue nuevos elementos, o otra vuelta vuelvo a filtrar las estructuras que me interesan y voy a filtrar estas, ¿no? Esta, que son estructuras de paso y en algunas son de anclaje y algunas son de angular, ¿no? Entonces, eso es lo interesante, que el estudiante puede ver, ¿no? Cuál es el ángulo mínimo y el ángulo máximo de cada una de esas estructuras. También puede evaluar cuál es el vano viento, el vano peso o el vano horizontal de esas estructuras, ¿no? También lo mismo se puede hacer con el tema de los conductores. Si se dan cuenta, aquí hay una gran base de datos de conductores. Entonces, lo que el estudiante puede hacer es escoger uno de esos conductores, cargar al programa y hacer simulaciones, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer una distribución. También se le enseña al estudiante a hacer la distribución. Se le indica que, por ejemplo, aquí tiene que llenar el nivel de tensión en el cual va a ser el estudio. Para este estudio cortito, de ejemplo, estamos usando estructuras en 230. Y miren, por ejemplo, el programa por, por países ya tiene cargado los diferentes niveles de tensión que se tiene. En este caso, miren, en mi país podríamos manejar desde 2.4 hasta actual. Ahora hay líneas de transmisión ya en 500 kilovoltios, ¿ya? Pero para el ejemplo en 230. La frecuencia que manejamos es 50 Hz. Asumimos una potencia de diseño de 50 megas, ¿ya? También podemos establecer, por ejemplo, si es un conductor simple, un conductor dúplex, un conductor triple, ¿no? Y esas cosas, por ejemplo, el estudiante lo ve en teoría, por ejemplo, cómo calcular el radio medio geométrico de un conductor y demás. Pero en la vida real es esto lo bonito, ¿no? Cómo se aplica, ¿no? Entonces podemos cargar el nivel de tensión. También otra cosa fascinante es que el DLTK tiene una base de datos de hipótesis de estado de conductores, ¿ya? De los diferentes países, ¿no? De la región. Eh, Incluso, por ejemplo, en mi región, que es Bolivia, usamos aquí el de la CRE. Entonces, uno puede cargar las hipótesis por ejemplo, de la empresa distribuidora, y ahí se carga, ¿no? Tenemos la hipótesis de el EDS, tenemos la hipótesis de máximo viento, ¿no? Tenemos la hipótesis de mínima temperatura, miren aquí menos 15 grados centígrados, tiro de rotura 30%. Tenemos la hipótesis de máxima flecha, donde la temperatura puede llegar hasta 60 grados, ¿no? Entonces, se carga lo que son el tema de hipótesis, ¿ya? También podemos cargar el tema de las configuraciones. Por ejemplo, este va a ser una línea de transmisión trifásica. El conductor que vamos a usar va a ser una CCR 336, ¿ya? Este va a tener un cable de guarda, eso debido a que estamos usando estructuras que solamente tienen un cable de guarda, ¿ya? El conductor del hilo de guarda va a ser un OPGB doble, ¿no? Número 24. La geometría del armado va a ser una el soporte va a ser un A3, ¿no? Entonces, con eso estaríamos listos para hacer la distribución de las torres en el perfil longitudinal. Entonces, indicamos al estudiante, ¿no? Puede hacer la distribución. Y el estudiante mira
cómo automáticamente se hizo la distribución de las estructuras en una línea de transmisión. Entonces, el estudiante no está pasando de aprender tanto la teoría de resolver ecuaciones, sino ya tiene un aspecto o un interés en que puede hacer esas cosas con un software especializado y ir avanzando y profundizando más en el diseño de líneas de transmisión, ¿no? Seguramente aquí en la distribución de estructuras hay algunas alertas que el estudiante tiene que ir analizando. Por ejemplo, a veces se le dice, por ejemplo, a ver, ¿cómo será tu análisis si nosotros aplicamos una máxima temperatura? ¿No? Entonces, ¿cómo va variando el valor de la catenaria? ¿O cómo va cambiando? ¿Y cómo van cambiando las distancias de seguridad? Entonces, lo que el estudiante tiene que ir a hacer, aumentar estructuras, reforzar las estructuras, aumentar estructuras más robustas, quitar estructuras y demás. Entonces, eso es lo fascinante o, o, lo, o lo que puede hacer un estudiante para motivarse más en el tema de realizar líneas de transmisión, ¿no? No voy a hacer en detalle, no voy a corregir, solo era un ejemplo ilustrativo. También otra cosa ventajosa en el tema del DLTCAD es que esto se puede importar a, como una ruta y verlo en el diseño de Google Earth. Entonces voy a exportar lo que es la ruta al Google Earth. Lo voy a exportar aquí en mi escritorio. Le voy a decir que sea ruta solar, le veo, ¿no? Y lo exporto, ¿no? Y aquí tengo. Este es mi archivo que se ha creado. Y lo puedo sobreponer al archivo de Google Earth, ¿no? Hay algo, bueno, ahí se hace otro tipo de análisis. Por ejemplo, miren, aquí está mi central fotovoltaica, seguramente por aquí habrá una subestación. Y voy haciendo la visualización en línea, por ejemplo, de dónde están mis estructuras, ¿no? Si están correctas o no están correctas. Por ejemplo, miren esta está sobre el camino. Entonces yo digo, esa estructura 4A tienes que recorrerla o tienes que cambiar por una estructura, no sé, de retención, una más robusta, tienes que retroceder, siempre cumpliendo las condiciones normativas que nos dicen, ¿no? Distancias de seguridad, las hipótesis que todas cumplan las condiciones de hipótesis y demás. Incluso esta, ¿no? Por ejemplo, el derecho de vía está muy cerca de esta casa, eh, por ejemplo, está sobre un terreno, eso hay que cambiar y demás, ¿no? Entonces el estudiante ve esas cosas que no se pueden ver en un papel, ¿no? Y esas cosas le ayudan y lo motivan mucho a hacer el tema de investigación, ¿ya? Porque no solamente es hacer lo que yo he hecho básicamente, es un ejemplo básico, sino ir haciendo análisis, ¿no? Del conductor, por ejemplo, la potencia que puedo transmitir o la potencia que se tiene que transmitir desde esta central fotovoltaica para que se integre al sistema interconectado nacional a través de una subestación, ¿no? Eso respecto a lo que es el programa de LTCAD, ¿no? Eso como parte de un laboratorio que nosotros utilizamos en la carrera de Ingeniería Eléctrica, ¿no? Entonces, esa parte es muy ventajosa para los futuros ingenieros que nosotros queremos desarrollar o darles formación en nuestra universidad o nuestro país, ¿no? Otro aspecto importante es la otra herramienta digital que también nosotros tenemos y utilizamos como un laboratorio. Es el DirectCAD. Y el DirectCAD nos ayuda a hacer proyectos en media tensión, eh, los cuales se pueden hacer evaluaciones, por ejemplo, de caídas de tensión, flujos de potencia, capacidad de transformadores, caídas de tensión, que son los más importantes, y aparte de eso, lo vuelve más diestro a los estudiantes, porque los estudiantes
más allá de hacer esos cálculos, tienen que saber el tema de estructuras, cómo es una estructura de alineamiento, cómo es una estructura de retención, cómo es una estructura de fin de línea, y como les vuelvo a recalcar, eso anima al estudiante, ¿no? Y al final, cuando sale al campo profesional, él se puede desarrollar mucho más rápido en su aspecto o en el campo laboral que quiera, ¿no? Cabe destacar que estos dos programas, que son el DLTCAD y el DIRECAD, son base fundamental porque en cualquier situación o aspecto que sea, por ejemplo, nosotros conocemos el tema de generación, para el tema de generación necesitamos el tema de transmisión para llegar con los corredores o las líneas de transmisión con el tema de energía, ¿no? Ahora, imagínense en el tema de distribución, también necesitamos conductores y los conductores se diseñan con el directo, ¿no? Entonces, hay un reto que debemos tener en cuenta. Cuando la teoría encuentra la complejidad en el mundo real, generalmente los profesores o cuando yo estudiaba, nos decían, ¿no? Aquí hay una línea de alimentación, ahí está la línea troncal, ahí vas a tener una subestación y tienes que hacer el diseño. Después nos decían, ¿no? Las ecuaciones, tienes que aplicar las ecuaciones de análisis por unidad para calcular la caída de tensión o para poder calcular la potencia que puede transmitir esa línea de transmisión, ¿no? Otro aspecto importante es también las redes complejas que ahora ya se presentan en las áreas rurales o en el área urbana, ¿no? El estudiante tiene que ser capaz de enfrentar esos problemas en el tema de áreas rurales o en el tema de áreas urbanas, ¿no? Colocando ya sea configuraciones radiales o configuraciones en anillo en el tema de diseño. Eh, También otro aspecto importante es el flujo de trabajo que se tiene con el DirectCAD, y eso también es lo que se le enseña al estudiante. Entonces, en el flujo de trabajo uno puede cargar usuarios con archivos en .kml, que son archivos de Google Earth, puede cargar archivos de usuarios, por ejemplo, en archivos Excel, en archivos TXT, en archivos de AutoCAD y demás. O sea, es muy, muy fluida la información que se puede manejar y además es muy intuitiva para el estudiante. Entonces, lo que hace, por ejemplo, en el DIRECAD, un flujo de trabajo sería cargar primero lo que es el catastro, o si bien pueden ser también los usuarios, ¿no? Entonces, aquí hay un pantallazo de cómo se cargan, digamos, los usuarios a través de archivos Excel, ¿no? Esos son los usuarios. Y si se dan cuenta, en cada punto, por ejemplo, está lo que es sus coordenadas, está la zona UTM, un atributo que puede definir si es un usuario residencial o un usuario comercial o un usuario industrial, ¿no? Algún tipo de etiqueta. Y, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, miren, se llenó con el comentario el nombre de los usuarios en un proyecto de electrificación rural, ¿no? Entonces, aquí están los nombres de usuarios en proyectos de electrificación. A veces es difícil que nosotros podamos tener la actitud, y lo bueno que el programa es ventajoso en eso, nos puede actualizar, nos puede decir la altura de instalación, ¿no? O la altura que se encuentra ese usuario, ¿no? Entonces eso es como cargamos. Hay otros aspectos importantes, por ejemplo, en los usuarios nos puede mostrar lo que son los centros de carga, donde nosotros podemos hacer la distribución de transformadores, ¿no? Otra cosa importante, ¿no? Recuerdo también que en teoría, cuando yo era estudiante de pregrado, nos decían, ¿no? Calcule el área de cobertura que puede tener este transformador y demás, ¿no? Y eso lo hacíamos manualmente, pero ahora con estas herramientas uno le dice que nos muestre el centro de carga o el punto de carga y nos muestra el punto de carga, ¿no? Otros aspectos importantes también son que el software puede ser diseño o puede ser cálculos, ¿no? De caídas de tensión. Eso es lo que nosotros aprendemos en teoría de pregrado. También nos dice que
no solamente calculemos la caída de tensión en las colas del alimentador, sino que también podamos calcular las caídas de tensión en cada uno de los nodos. Imagínense en una red de distribución donde los vanos son a 120, 150, 100 metros, y ese vano, cada estructura es para el programa un punto o un nodo. Imagínense calcular para cada uno de esos. Difícilmente lo vamos a poder hacer, pero para eso están las herramientas digitales, ¿no? También nos puede mostrar lo que son los voltajes, las corrientes y las potencias en los nodos, ¿no? Eso es aspecto importante que hay que destacar en el flujo de trabajo del DirectCAD, ¿no? Por ejemplo, la interpretación también de resultados en tiempo real, por ejemplo. Nosotros cuando hacemos diseño, por ejemplo, hace tiempo, por ejemplo, en mi programa, cuando yo estudiaba, hacíamos en AutoCAD, y en AutoCAD no nos presentaban, pues, esas alertas que nos decían, por ejemplo, aquí está sobrepasando el límite de caídas de tensión. Entonces, lo que tienes que hacer es cambiar el tema del conductor, poner un transformador mucho más grande, porque nosotros directamente hacíamos dibujos, ¿no? Los círculos representaban para nosotros las estructuras, entre cada estructura colocamos 120 metros entre cada estructura y no colocamos ni siquiera lo que es el tema de el abonado, ¿no? Cuánto es la potencia que tiene que demandar el abonado y demás, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en nuestro país o en la región donde yo estoy, que es el departamento de La Paz, la distribuidora rige este tema de regulación, por ejemplo, en alta tensión nos dice que el rango es de entre 5 y menos 5%. En media tensión nos dice que el rango ya puede variar desde 7.5 hasta menos 7.5. Eso dependiendo de la calidad que manejamos arriba de, creo, 10.000 usuarios es calidad 1 y por debajo es calidad 2, ¿no? En el tema de baja tensión, miren, igual está el tema de regulación en 230 o 400 voltios, que es trifásico. Nos dice que esta tensión puede superar hasta el 5%, arriba de los 400 y menos 10% debajo de los 400, ¿no? En el tema de monofásico también 230 voltios, 5% hacia arriba y menos 10% hacia abajo, ¿no? Y hay algunas redes todavía que siguen funcionando en 115 voltios en el tema de distribución en baja tensión, ¿no? Igual está el tema de regulación 5 y menos 10%. Entonces, esos aspectos a la hora de hacer el diseño son los que nosotros tenemos que controlar. Y eso lo hacemos con el tema de las alertas que nos presentan el programa. Otra cosa importante también que destaco es el tema de la proyección de la demanda. Por ejemplo, nosotros en el programa podemos ver el transformador que hemos instalado, ¿ya? ¿Cuál es su factor de carga? ¿Cuál es la potencia por abonado? Miren, este, por ejemplo, tiene 1300 volamperios por abonado, el factor de potencia, un factor de simultaneidad, la cantidad de abonados, por ejemplo, que están conectados a ese transformador, ¿ya? El crecimiento anual que vamos a tener, por ejemplo, un 10%, ¿no? Y los años de proyección. Eso para el tema de mantenimiento nos sirve mucho y nos ayuda a entender o les ayuda a entender también a los estudiantes que miren, por ejemplo, ese transformador para el año 3 ya va a estar sobrecargado, ¿no? Para el año 14 igual va a seguir sobrecargado, ¿no? Entonces, el estudiante tiene que hacer otro tipo de análisis, tal vez aumentar la potencia del transformador. Por ejemplo, este transformador tiene una potencia nominal de 25 kilovoltios o kilovoltamperios, o tal vez hacer un análisis más exacto en el tema del consumo que puede tener cada abonado. Por ejemplo, este me parece un tema un poco excesivo para el tema de proyectos en electrificación rural. Igual que hace rato, al estudiante se le plantea un ejemplo práctico y se le dice eh, que alimente, por ejemplo, una urbanización, ¿no? Le decimos, aquí hay una urbanización
no tiene energía eléctrica, aquí está el punto de derivación, en este camino hay un punto de derivación, y lo que tienes que hacer es suministrar energía eléctrica a esa urbanización, de acuerdo a lo que estipula los reglamentos y demás, ¿no? Entonces, eh, voy a salir un poquito y voy a hacer tal vez un poquito el ejercicio, ¿ya? Solo para demostrativo, cómo el estudiante va haciendo eso, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es cargar los usuarios que se han hecho respecto a un levantamiento, ¿no? Eh, Y igual que hace rato, igual que en el DLTCAD, el tema de localidades o levantamiento tiene varios formatos. Puede usarse formatos que son propios del AutoCAD, formatos en Excel, KML, también en el tema de GPS, ¿no? Entonces, aquí tengo un archivo, ahora no es en KML, sino es un archivo en Excel. Lo voy a cargar. eh, y aquí está, ¿no? Entonces, me da las coordenadas este norte, miren, en el ejemplo no nos daba lo que es el tema de altitud, nos da la zona horaria, algún atributo, ya les decía, para establecer las diferencias que puede existir entre un usuario residencial y uno comercial o uno industrial, algún tipo de etiqueta, y aquí en el comentario, digamos, ese punto si pertenece al tema de lo que es un usuario, ¿no? Entonces, nosotros usamos el WGS 84 en coordenadas UTM, le decimos siguiente. Si las columnas son las mismas de la parte superior que la parte inferior, le decimos aplicar. Eh, le digo OK, y OK. Y aquí aparece, ¿no? Los usuarios. Estos son los usuarios donde se hizo el levantamiento de esa zona que les he mostrado en anterioridad. Entonces, lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, podemos editar esos puntos, ¿ya? Y miren, aquí todavía no me aparece lo que son el tema de altitud, o tal vez la zona horaria o la zona UTM es incorrecta, entonces se puede actualizar. Entonces, aquí hay una opción que dice, por ejemplo, leer las altitudes del Google Earth. Le decimos que sí. Y miren, el programa ya nos lee lo que son las altitudes. Incluso puedo exportar eso en un archivo Excel y el archivo Excel ya va a tener lo que son el este, norte y la altitud. Así de fácil. Después vamos estableciendo lo que son algunas características o algunas configuraciones, ya sea en media tensión o en baja tensión. Por ejemplo, aquí la tensión nominal en media tensión eh, va a ser 14.4, que es monofásico, en media tensión, ¿no? Puede hacer cálculos eléctricos, ya sea en media y baja tensión, desde un punto, que puede ser un nodo de referencia, que podría ser una red equivalente, o puede ser cálculos desde los transformadores. También puede considerar las demandas máximas como la potencia nominal del transformador o la demanda máxima de cada carga. Entonces, lo que nosotros queremos es que el estudiante entienda cada uno de estos parámetros, ¿no? Uno de esos parámetros que los ha visto en el tema de teoría y los pueda plasmar en un diseño real, ¿no? También, por ejemplo, aquí están los límites de referencia que les había mostrado. Cada empresa distribuidora tiene sus límites de referencia. Los voy a dejar ahí por defecto, ¿no? Después voy a entrar a la configuración para escoger, por ejemplo, si el tipo de configuración, si es monofásico, bifásico, trifásico, ¿no? El estudiante en circuitos de corriente alterna ve pues el tema de fasores, por qué el desplazamiento de 120 grados, y lo aplica aquí, ¿no? Si va a tener un cable neutro y demás, ¿no? Eh, las geometrías, ¿qué geometrías? Hay que cargar las geometrías. Entonces, para eso nos vamos otra vuelta en base de datos de empresas. Puedo abrir una tablita y
puedo cargar una, eh, aquí no, de estructuras. Aquí vamos a cargar. Por ejemplo, la que está relacionada con mi país es la CRE, que es la empresa de distribución. Y aquí podemos ver, ¿no? Estructuras trifásicas, monofásicas, ¿no? Donde el estudiante, por ejemplo, antes yo cuando estudiaba también podía decir, no, esta estructura es monofásica, pero ¿por qué tiene aquí un conductor y aquí el conductor de neutro está aquí abajo y demás, ¿no? Igual podemos hacer la referencia a niveles de tensión para 24.9, donde la denominación principal es B, o para 34.5, donde la denominación principal es Z. O cuando llevamos estructuras monofásicas, la denominación es B, ¿no? Imagínense cuando tenemos 19, igual es Z, ¿no? Entonces, el estudiante va entendiendo, le va entrando por los ojos cómo es el flujo de trabajo, ¿ya? Y cómo puede resolver un problema que es llegar con energía eléctrica a una urbanización y alimentar lo que es, o dar servicio a todos estos usuarios, ¿no? Entonces aquí puedo ya, una vez cargado, puedo definir las estructuras. Aquí, aquí, un momentito. Podemos definir también el país en el cual estamos trabajando y demás. Aquí en el tema de estructuras, agregar nuevo, y aquí está, ¿no? Tipo de estructuras. Entonces puedo cargar todas las estructuras o puedo discriminar dependiendo de cada una, ¿no? Aplicamos también en el tema de conductores, hacemos lo mismo. Ahora sí me puedo ir a media tensión y aquí, ¿no? Estructuras. Por ejemplo, son estructuras monofásicas. Una estructura monofásica en 14.4 tiene la denominación BA1, ¿ya? Aquí podemos escoger, por ejemplo, los transformadores, ¿no? Podemos cargar transformadores. Y aplicamos, ¿no? Entonces podemos poner un punto o una Z equivalente más o menos por aquí. Podemos trazar datos por sí. eh, por ejemplo, vamos a poner uno de 13. Eh, conductor baja, cable neutro. Ya. Aquí me falta algo. Los transformadores. Bueno, me falta cargar algo, pero ya tenía el ejemplo desarrollado, para no cansarles mucho. Aquí tenía un ejemplo, ¿no? Aquí tenía un ejemplo de, igual de un proyecto de una red de distribución, donde tenemos, por ejemplo, la red de media tensión, la que está en naranja, ¿no? Miren, es una red bien grande, una red grande, y esto es lo que hace rato tal vez observábamos, ¿no? Digamos, la caída de tensión, las alertas que nos presentan, ¿no? El programa nos presenta alertas de caídas de tensión en color rojo, ¿ya? Y el estudiante tiene que saber solucionar esos aspectos. No puede ser aumentando lo que es la sección del conductor, ¿ya? O tal vez cambiando la configuración, si es una configuración trifásica o una configuración monofásica, ¿no? Lo propio en baja tensión. Miren, aquí hay una alerta de caída de tensión. Aquí podemos ver cuánto es la caída de tensión. Supera los 9.58%. Entonces, el programa es muy fluido. Por ejemplo, para el tema de regulación, yo puedo aumentar, por ejemplo, el cambiador de taps, puedo cambiar, y eso lo puedo poner en el, ¿no? En el informe. Entonces, puedo decir que he mejorado la caída de tensión, ¿no? Que está por debajo del 5%. Entonces, todas esas cosas se pueden hacer, incluso se pueden eh, cambiar la sección del conductor, ¿no? Puedo cargar un conductor mucho más grande. No lo he cargado todavía, no está cargado aquí, pero se puede hacer eso.
Entonces, el estudiante entiende esos factores y va optimizando el trabajo que ha ido desarrollando, ya sea en caídas de tensión o en un tema de flujos de potencia. Eso como un tema de aplicación que quería mostrarles en el, en el DLTK y el DirectCAD. Y eso es lo que hacemos, por ejemplo, con el tema del laboratorio digital. ¿Ya? Después está el tema de la integración curricular, dónde y cómo debo implementar estas herramientas digitales. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una actualización de lo que es la malla curricular y deberíamos ir implementando o ir colocando un poquito de cada uno de esos elementos que se ha hablado desde lo que es primer, segundo, tercer y cuarto semestre, ¿no? En teoría de redes son análisis de circuitos, circuitos eléctricos son circuitos en corriente alterna, y de este cuarto semestre ya ven el tema de topografía, ¿no? El tema de información geográfica y demás, donde uno ya puede hacer análisis, puede ir haciendo ya análisis en el tema del DLTCAD o el DirectCAD. En el sexto, séptimo y octavo semestre están lo que son las materias de sistemas de distribución, está el tema de la metodología de la investigación, donde los estudiantes también tienen que aprender a resolver algunos problemas, el tema de líneas de transmisión 1, líneas de transmisión 2, también tenemos una materia de taller de tesis 1 y taller de tesis 2 que nos ayudan a que el estudiante pueda hacer o terminar un proyecto de grado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios pedagógicos medibles? Uno es la comprensión profunda. Habríamos establecido o se había hecho un análisis que el 40% en la comprensión profunda de los estudiantes tiene una retención de conceptos abstractos, ¿ya? Tenemos un 87% en el tema de motivación de estudiantes y reportan mayor interés en las asignaturas técnicas, ¿ya? Y las competencias profesionales, desarrollo de habilidades en diseño y análisis de toma de decisiones, ¿no? Eso es lo que les decía en el tema de, por ejemplo, de compensar la caída de tensión, que lo podemos hacer cambiando la sección del conductor o aumentando el tap del transformador, ¿ya? También hay el trabajo colaborativo, ¿no? Facilita proyectos interdisciplinarios, que pueden ser, por ejemplo, en el tema de fundaciones con líneas de transmisión, con la carrera de ingeniería eléctrica, ¿no? Se juntan esas dos carreras, civil y eléctrica, ¿no? Aquí tenemos algunos testimonios o evidencias de los resultados que hemos tenido con nuestros laboratorios. Por ejemplo, ahora estos son proyectos de grados. Por ejemplo, uno es diseño de una red de distribución eléctrica aérea con el software DirectCAD para suministrar energía eléctrica a la urbanización Blanca Huacasasaya, dice, ¿no? Que está en el departamento de Franz Tamayo y demás, ¿no? O este otro que es el diseño de una línea de transmisión de 230 kilovoltios con DLTCAD para una central que está al sur de nuestro país, que es Laguna Colorada, para la interconexión a la subestación o la minera San Cristóbal, o el diseño eficiente de una red de distribución eléctrica en media, baja tensión, con herramientas geoespaciales, ¿no? Que pueden ser el ARGIS, el QGIS, ¿ya? Pero aplicando el software DirectCAD. Cabe recalcar también que el software DirectCAD tiene una opción para exportar todos los planos que tenemos en media o baja tensión a esos programas geoespaciales que son el QGIS o el ArcMap, ¿no? Eh, Tenemos una conclusión y una proyección, ¿ya? En un resumen de todo lo que les he mostrado, les he querido tal vez que me entiendan un poquito de cómo nosotros hacemos el tema de la formación de estudiantes pregrado. Tenemos el problema, una teoría abstracta hecha con la práctica, una desmotivación, ¿no? Los estudiantes a veces dicen, tanta teoría, ¿dónde va esa teoría, no? Entonces, una solución práctica que hemos visto es las herramientas digitales, ¿no? Un puente digital, una visualización y un análisis de escenarios. Y un impacto muy favorable en eso, en nuestro análisis que hemos hecho, es la comprensión profunda, la competencia profesional y la motivación. Y todo eso nos lleva a un punto esencial que todo estudiante quiere ser, ¿no? El tema de la titulación.
¿no? Entonces, termino con esto, donde dice que la innovación educativa no es una opción, es nuestra responsabilidad para todos los profesores que se dedican al tema de la enseñanza, ¿no? Aquí hay algo también bonito, por ejemplo, en esencia, el DLTCAD no hace el trabajo por el estudiante, hace que la teoría cobre vida, transformando símbolos en lenguajes que todo futuro ingeniero entiende a la perfección, el lenguaje de visualización y la solución de problemas reales. Bueno, con eso habría terminado lo que es la charla. Eh, Siempre dispuesto si tienen alguna consulta. Muy, muy bonita ponencia, ingeniero. Muy bonita frase la del final también. Creo que nos quedamos con eso. Ingeniero Franklin Antesana Medina, por su destacada participación como ponente en el quinto Congreso Internacional Virtual Innovando la Ingeniería en Líneas de Transmisión y Redes Eléctricas de Distribución, presentando su valiosa exposición y contribuyendo al intercambio de conocimientos y experiencias profesionales en el ámbito de la ingeniería eléctrica. Ingeniero, muchas gracias por su presencia, por su tiempo y por brindarnos todos sus conocimientos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y no agradecerles por las nuevas experiencias que tal vez o las actualizaciones que se van a tener y al menos en el tema de formación de los estudiantes. Muchas gracias.